Y vamos con la última clase de esta sección, de la sección de contenidos y la última clase también de este curso de SEO Page, en la que vamos a ver la fórmula definitiva para crear y optimizar los contenidos de 10, y además os voy a dar un pequeño tip para que sepáis cómo podéis obtener esas keywords en contexto de las que hemos hablado, pues cómo podéis obtenerlas para enriquecer esos contenidos que creéis. Vale, vamos a ver primero la fórmula definitiva para crear y optimizar los contenidos, que aquí se resume todo de cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Tenemos dos objetivos o propósitos, ¿vale? Es decir, tenemos que tener claro el objetivo o el propósito con el que creamos cada una de las páginas, cada una de las URLs de nuestra web. Lógicamente, ese objetivo o ese propósito se diferencia y se compone de unos objetivos macro y unos objetivos micro. Acordaos que todas las páginas tienen un objetivo general, pero dentro de ese objetivo general teníamos objetivos macro y objetivos micro. Los objetivos macro pues podrían ser, por ejemplo, una sección concreta de una tienda online o un grupo de servicios de una página de servicios, pero luego dentro de ese objetivo macro teníamos ciertas secciones, ciertos subservicios que a mí me interesen mucho porque me dejen más margen, porque tengan menos competencia. Y luego aparte el objetivo general de la web, ¿vale? Como decía aquí, tenemos una serie de secciones, pues zapatos, pantalones, vestidos, sudaderas, ¿vale? Esos objetivos, habrá secciones que entren dentro de nuestros objetivos macro y otras dentro de nuestros objetivos micro, ¿vale? Y por supuesto tenemos varias tipologías de páginas, ¿vale? Acordaos que daba igual, al final siempre todas las páginas web tienen el mismo tipo de página, que eran la home, las categorías y los productos. Y luego, bueno, otras páginas menos relevantes, pero las principales, las que nos iban a generar negocio, eran esas tres, e independientemente del tipo de negocio, del tipo de usuario, del tipo de web que fueran, todas las páginas tienen una home, tienen páginas de categorías y tienen páginas de productos. Y todo esto va de la mano, además, paralelamente, como si fueran dos mundos que se complementan, ¿vale? Pues de lo siguiente, al final, ¿cómo me ayudo yo a definir ese objetivo y ese propósito macro y micro? Pues me ayudo a través de la intención de búsqueda, es decir, yo tengo que saber cómo buscan los usuarios lo que yo ofrezco para intentar cubrir su necesidad, ¿vale? Y por supuesto, en cada tipología de página yo voy a trabajar una intención distinta que por supuesto va a llevar un contenido semántico distinto, un diseño y formato diferente y un enfoque y orientación también diferente, ¿vale? Este esquema lo resume todo. Antes de pasar al final, que es esto, ¿vale? Que es el SEO Page, lo repaso de nuevo. Tenemos una serie de objetivos macro y micro que nos ayudamos de la intención de búsqueda, de saber cuál es la intención de búsqueda de los usuarios para ayudar a cubrir, para que las páginas de nuestra web cubran su necesidad, ¿vale? Y en función de en cada una de nuestras páginas trabajaremos esa intención de búsqueda según qué tipo de página y según la intención trabajaremos un contenido semántico u otro, la trabajaremos con un diseño y formato u otro y la enfocaremos y le daremos una orientación diferente u otra. Y por supuesto, todo esto lo vamos a trasladar, como hemos comentado, a la web con una estructura y un etiquetado correcto, tal y como hemos visto en las clases de SEO Page, para que Google lo entienda, lo interprete y por supuesto también los usuarios, ¿vale? Y esta fórmula que tenéis en pantalla es la fórmula definitiva para crear y optimizar los contenidos de 10. Por último, vamos a ver quería daros un mini tip sobre cómo obtenemos esas keywords en contexto de las que hemos hablado. Acordaos que en el esquema que teníamos de una URL que tenía que tener un objetivo, un único objetivo y una intención, dentro de esa intención
tenía que haber una palabra clave objetivo, tenía que tener palabras claves semánticamente relacionadas, sinonimia conceptual y sinonimia contextual, y tenía que tener una serie de palabras clave en contexto, ¿vale? Pues aquí vamos a ver cómo podemos descubrir y obtener esas palabras claves en contexto para que nuestros contenidos sean lo más ricos posibles, ¿vale? Aquí trabajaremos el concepto de TF y DF, que por dar una definición de este concepto es la frecuencia en la que aparece un término dentro del contenido y que se compara con los demás contenidos que tienen ese término. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de portátiles baratos, tengo que tener una serie de palabras que van a ir dentro de ese contexto que me van a ayudar a generar relevancia. Por ejemplo, pues si estoy hablando de portátiles baratos, sería accesorio, gaming, ordenador, una serie de palabras que van a enriquecer y dar contexto y hacer que ese contenido sea más relevante, ¿vale? Para eso yo utilizo esta herramienta Seobility, que funciona muy bien, y esta herramienta es totalmente gratuita, creo que lo que te permite son 5 comprobaciones al día, ¿vale? Y con esta herramienta vamos a poder sacar esos términos, esas palabras claves en contexto que debemos utilizar en nuestros contenidos para hacerlos más relevantes, para enriquecerlos, para desambiguarlos y que al final sean óptimos para Google y para los usuarios también, por supuesto, ¿vale? Vamos a ver la herramienta. La tenemos aquí, ¿vale? Es muy fácil de usar, ¿vale? Pues aquí ponemos la palabra clave, pues por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de portátiles baratos, vamos a poner portátiles baratos. La URL es totalmente opcional y vamos a elegir pues Google España, ¿vale? Le damos a TF y DF a comprobarlo, suele tardar un poquito. Esto es una herramienta muy buena porque nos permite, como he dicho, enriquecer el contenido y también comprobar si se nos ha olvidado tener en cuenta en esos contenidos pues alguna palabra clave relevante y que la está teniendo en cuenta mi competencia y yo no, porque además esta herramienta lo que te hace es que te compara, o sea, te saca las palabras claves que está utilizando tu competencia en sus contenidos para que tú, cuando hagas tus contenidos, las tengas en cuenta y digamos estés como al mismo nivel que ellos, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pues fijaos, ¿no? Tenemos Lenovo, tenemos pulgadas, precio, gaming, memoria, RAM, todas estas serían palabras claves en contexto que nosotros tendríamos que utilizar en nuestros contenidos, ¿vale? Que las extrae, como digo, pues de aquí, de los primeros 10 resultados de Google, serían palabras clave muy importantes que tendríamos que tener en cuenta para enriquecer nuestros contenidos. Además, esto también te da una pista de la clara intención que tiene concretamente esta palabra clave, que es una intención de comprar, ¿vale? Pues por eso, porque te vienen marcas, te vienen gaming, o sea, la gente puede buscar a lo mejor portátiles baratos gaming para comprarlo, ordenador, ¿vale? Esto es lo que hablábamos de la sinonimia conceptual contextual, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis estas palabras que sería aconsejable utilizarlas en los contenidos que creéis, ¿vale? Y muy importante, no caigamos en el error que ya hemos asumido que era un error de meter un montón de palabras que no tengan ningún sentido con el único fin de posicionarnos. No, hay que filtrar esas palabras, usarlas con cabeza para crear un contenido muy rico y muy óptimo para Google y para los usuarios. Acordaos siempre de los dos. Y nada más, hasta aquí esta clase, hasta aquí este curso de SEO Page. La verdad es que hemos aprendido un montón de cosas, os espero que hayáis aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido los elementos que tenemos que optimizar, tanto que aparecen en Google como que aparecen fuera, que aparecen en la propia página. Hemos aprendido
sobre el tema de la velocidad de carga, también que es súper importante optimizarla a nivel de posicionamiento. Hemos aprendido qué es realmente el contenido, cuáles son los errores comunes a la hora de crear y optimizar esos contenidos, las malas prácticas, hemos desmontado mitos también. Hemos visto cómo diagnosticar y tratar canibalización. Es súper importante tenerlas controladas porque fijar lo dañinas que pueden llegar a ser. Hemos aprendido también cómo trabajar de forma óptima esos contenidos y la fórmula definitiva para crear unos contenidos muy, muy top. Así que hasta aquí mi clase, hasta aquí este curso. Espero de verdad que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, tanto como yo preparándolo. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, me la escribís en los comentarios, me contactáis por LinkedIn, lo que necesitéis. Y nos vemos en la próxima.